Bienvenidos a nuestro curso Sistemas de Información Geográfica SIG. En este video aprenderemos cómo realizar una consulta espacial o selección de objetos espaciales en una capa vectorial, a partir de nuestro proyecto de QuantumGIS. La consulta espacial o selección de objetos espaciales es una de las capacidades o funcionalidades más importantes de un SIG. Esta consiste en formular preguntas a una capa vectorial, tanto a sus elementos espaciales, puntos, líneas o polígonos, como a su tabla de atributos. Las preguntas se pueden formular mediante diferentes herramientas: identificación, selección por atributos y selección por relaciones geométricas. La respuesta a las preguntas normalmente es devuelta con una selección de objetos en la tabla de atributos. La selección o consulta de objetos espaciales, puntos, líneas o polígonos consta de los siguientes grupos de herramientas. Identificar objetos espaciales. Permite consultar uno o varios objetos espaciales mostrando sus atributos individuales. Selección de objetos en pantalla. Permite seleccionar objetos señalando directamente en pantalla mediante el mouse. Selección de objetos mediante atributos. Estas herramientas permiten seleccionar elementos a partir de los valores contenidos en las columnas de la tabla de atributos. Consulta espacial por relaciones geométricas. Permite seleccionar a partir de las propiedades geométricas de los objetos como área, posición, longitud, adyacencia, continencia e intersección, entre otras. De estos nos ocuparemos de los tres primeros grupos de herramientas de selección. La barra de herramientas atributos agrupa herramientas que permiten desarrollar una serie de acciones de consulta sobre la tabla de datos de una capa vectorial. Estas acciones consisten principalmente en la formulación de preguntas dirigidas a los atributos que contiene la tabla y pueden hacerse a una sola columna o a combinaciones de estas. La respuesta a estas preguntas puede ser visualizada en la misma tabla, pero también de forma espacial o geográfica en el mapa. Esta funcionalidad o capacidad de los SIG es conocida de forma general como consulta espacial o selección de objetos. Por ejemplo, si queremos identificar el nombre de un país que no conocemos en la capa de países, es decir, cuando nos formulamos la pregunta ¿qué país es este? Para responderla, primero seleccionamos la capa a la cual formulamos la pregunta en el panel de capas y luego usamos la herramienta I o identificar objeto espacial. Hacemos clic sobre esta y vemos que el apuntador cambia y se habilita para señalar sobre la pantalla cualquiera de los polígonos de la capa. Escogemos, por ejemplo, este que está en el centro de Sudamérica, dando clic sobre el polígono. Observe que este se torna rojo y se abre el panel Resultados de la identificación, donde visualizamos los atributos individuales del polígono seleccionado. Se trata de Bolivia. Para borrar esta identificación simplemente hacemos clic fuera de los polígonos y cerramos el panel. Ahora, si queremos identificar cuál es este país que se encuentra en todo el centro de África, hacemos clic sobre este y vemos que por la cercanía se seleccionan varios. En el panel podemos ver sus nombres: Zaire, República Central de África, y Sudán. Si deseamos conocer específicamente uno de estos, simplemente lo seleccionamos. El que nos interesaba es República de África Central. De esta forma podemos conocer los atributos individuales de cada polígono en esta capa. También podemos seleccionar un polígono, que es un poco diferente de identificar. La diferencia radica en que identificar más allá de la consulta de atributos individuales no implica desarrollar ninguna acción sobre los objetos o elementos. La selección, en cambio, permite consultar los atributos pero directamente en la tabla y además habilita la capa para desarrollar acciones sobre estos objetos seleccionados, guardarlos en una nueva capa o hacer cálculos sobre estos. Apagamos la capa de ciudades. Para seleccionar objetos de la capa podemos hacerlo de diferente forma usando el conjunto de herramientas Seleccionar objetos espaciales. Tenemos 4. La primera, Seleccionar objeto espacial, habilita el puntero para seleccionar cualquier objeto solo tocándolo. Observe que el objeto seleccionado se torna amarillo. Si revisamos la tabla de atributos, encontramos que los atributos de este objeto también se encuentran seleccionados en color azul.
En oposición, si seleccionamos una fila de la tabla, observamos que también se hace en el mapa. Es interactivo. La selección afecta de la misma forma a la tabla como al mapa. Con esta también podemos seleccionar dibujando un rectángulo sobre el mapa, lo cual selecciona los polígonos que se intersectan con este. Vamos a la tabla y observamos que varios registros o filas han sido seleccionados. Si queremos ver solamente las filas seleccionadas, vamos al filtro en la parte inferior de la tabla y escogemos Mostrar objetos espaciales seleccionados. Para borrar la selección o deseleccionar, vamos al botón Deseleccionar objetos espaciales. La segunda herramienta es seleccionar objetos espaciales por polígono, que nos permite dibujar un polígono y seleccionar los objetos que se intersectan con este. Agregamos vértices al polígono y para finalizarlo damos clic derecho. Automáticamente se seleccionan los objetos intersectados con el polígono dibujado y en la tabla podemos apreciar el resultado. Si por alguna casualidad iniciamos el dibujo de un polígono y queremos cancelarlo, simplemente damos botón derecho con el mouse. La tercera herramienta, seleccionar objetos espaciales a mano alzada, también permite dibujar un polígono, pero sin agregar vértices, sino dibujándolo de forma continua, es decir, haciendo un clic, trazándolo sobre el mapa y finalizando con un segundo clic. Como resultado se seleccionan los objetos intersectados con el polígono dibujado. La cuarta herramienta, seleccionar objetos espaciales por radio, dibuja un círculo que selecciona los objetos con los cuales se intersecta, para lo cual hacemos clic en el centro y nos alejamos de este para ampliar el tamaño del círculo. Un segundo clic termina el círculo y selecciona los objetos. El segundo conjunto de herramientas de selección también consta de 4 y está más enfocado en seleccionar objetos a partir de los atributos de la tabla. Entre estas herramientas tenemos seleccionar objetos por valor, con la cual podemos digitar un valor que esté contenido en cualquiera de las columnas de la tabla. Buscamos, por ejemplo, Colombia en la columna Country Name. Fíjense que nos ofrece una corrección donde la primera letra está en mayúscula conforme se encuentra en la tabla. La seleccionamos. Observe que automáticamente se coloca el operador contiene. Damos clic en seleccionar objetos y apreciamos el resultado. Damos clic en restablecer formulario para borrar la selección. Ahora, en la columna Pop Country seleccionamos el operador entre. Vemos que el campo se divide en dos. Digitamos los valores 50 millones y 500 millones y seleccionamos. Hemos seleccionado los países cuyas poblaciones se encuentran entre 50 millones y 500 millones de habitantes. Cuando usamos herramientas de selección es muy útil usar el panel Estadísticas porque nos permite ver las cifras de la selección. Cerramos el panel navegador
y buscamos el panel de estadísticas. Aquí debemos seleccionar la capa y la columna en las cuales hacemos la selección. Seleccionamos países y luego la columna Country Name. Podemos cambiar las columnas para ver diferentes tipos de estadísticas. Cerramos la caja de diálogo y ahora probamos la herramienta Invertir selección, que permite hacer una selección inversa, es decir, seleccionar el conjunto de objetos que no estaba seleccionado. Para volver a la selección anterior damos clic nuevamente en Invertir selección. Si queremos seleccionar todos los objetos al tiempo, damos clic en Seleccionar todos los objetos. Y para borrar la selección ya sabemos que lo hacemos con Deseleccionar objetos espaciales. Finalmente, la herramienta Seleccionar objetos por expresión, identificada con la letra E, nos permite hacer búsquedas de objetos escribiendo una expresión o fórmula, mediante la cual se seleccionan uno o más objetos. Esta herramienta nos permite responder preguntas como ¿dónde queda Somalia?, de forma directa sin tener que buscar apuntando en cada polígono. Vemos que la caja de diálogo Expresiones ya la hemos usado antes con las etiquetas de texto. Aquí simplemente en Campos y Valores damos doble clic en la columna Country Name. Luego en el operador igual y después en el botón Todos los únicos para ver todos los valores únicos de la columna. Buscamos el valor Somalia y damos doble clic sobre este para agregarlo a la expresión. Observe la sintaxis de la expresión. El nombre de la columna siempre debe ir entre comillas dobles y el valor entre comillas sencillas. En medio de ambos el operador matemático. Seleccionamos y observamos el resultado de la búsqueda. Ahora, si la pregunta es ¿dónde quedan Somalia y Etiopía?, agregamos a la expresión que ya tenemos un operador lógico OR. Y volvemos a colocar Country Name. Igual a Etiopía. Seleccionamos. Vemos que el polígono que representa este país es agregado a la selección. Son países vecinos ubicados en el conocido Cuerno de África. De esta forma podemos agregar los países que deseemos a nuestra selección. Ahora podemos ensayar una pregunta del tipo ¿cuántos y cuáles países tienen poblaciones mayores de 50 millones de habitantes? La cual podemos responder así. Pop Country mayor que 50 millones y seleccionamos. Podemos observar el resultado tanto en el mapa como en el panel de estadísticas, dando objetos seleccionados solamente y en la tabla de atributos. Ahora, si queremos agregar un límite por arriba, por ejemplo 200 millones, simplemente debemos agregar un operador AND a la expresión que ya tenemos. Luego nuevamente Pop Country menor que 200 millones y seleccionamos. Si queremos agregar otra cláusula a la expresión, por ejemplo, ¿cuáles de estos países seleccionados tienen áreas entre 500.000 y 1 millón de kilómetros cuadrados? Colocamos la cláusula anterior entre paréntesis
luego un conector lógico AND y después escribimos también entre paréntesis square kilometers mayor que 500.000 y square kilometers nuevamente menor que 1.000.000. Seleccionamos. Apreciamos el resultado. Los países que cumplen con esta condición son 7. Tailandia, Francia, Ucrania, Turquía, Pakistán, Nigeria y Egipto. De esta misma forma podemos hacer cualquier tipo de consulta o selección por atributos a cualquier tipo de capa vectorial. Puedes practicar haciendo diferentes tipos de selecciones en la misma capa o hacerlo también en la capa de ciudades. Muchas gracias por ver este video. No olvides dar clic en me gusta y dejar tus opiniones y comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Hasta pronto.